Muy buenos días, señoras, señores diputados. Una vez recuperado la luz, damos comienzo a la Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial. Pasamos al desarrollo del orden del día. Casi 10. Punto número 1, lectura y aprobación sin proceder de la sesión anterior. Si no hay ninguna objeción, la damos por aprobada. Pasamos al punto número 2. Debate y votación de la proposición no de ley número 464/24 sobre las conexiones con Francia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su presentación y defensa tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Romero, por un tiempo de 5 minutos. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a ver si podemos poco a poco recuperar las luces y la normalidad. En primer lugar, me van a permitir que agradezca el trabajo que ha venido desarrollando, aun a pesar de las discrepancias políticas que hayamos podido mantener, el trabajo que ha venido desarrollando la anterior portavoz en la comisión, María Rodrigo, y, como no, darle la bienvenida al nuevo portavoz de esta comisión. Y espero que podamos llegar a ententes y a entendimientos y acuerdos igual que veníamos haciendo hasta ahora. Bien, pues ya metidos en harina, hablamos hoy de 3 infraestructuras que entendemos que son la columna vertebral que garantizan esa vertebración territorial, la cohesión social, el equilibrio entre comunidades autónomas y la igualdad de oportunidades para todos. No es la primera vez que hablamos de estas infraestructuras, pero es que además entendemos que lo hacemos porque juegan un papel estratégico como motor que impulsa la economía, crea empleo y que fortalece la defensa de nuestra nación en unos momentos como estos, ¿no? Sin embargo, nos enfrentamos a una serie de desafíos. La falta de inversión en determinadas infraestructuras, los retrasos injustificados en la ejecución de algunas de ellas y decisiones que parecen más basarse en criterios políticos en lugar de en criterios técnicos están frenando avances que nosotros consideramos que son esenciales, no solo para Aragón, sino para toda España. En primer lugar, necesitamos un corredor mediterráneo, lo hemos dicho en varias ocasiones, que sea un corredor de altas prestaciones en todo su recorrido. En cuanto a la reapertura del Canfranc, es una reivindicación histórica, es una cuestión de justicia y además necesaria cuanto antes, pero también somos conscientes y creo que todos sabemos que es insuficiente para las necesidades de transporte, puesto que va a tener una capacidad limitada que rondará el millón y medio de toneladas, y por eso entendemos que la travesía central del Pirineo, que está destinada principalmente al transporte de mercancías, como la entendemos como esencial por su importancia logística y estratégica. El transporte ferroviario de mercancías es decisivo para alcanzar esos objetivos que establece la Comisión Europea, el 30% en 2030 y el 50% en 2050 para las mercancías. Las obras de los corredores ferroviarios actuales se podrían incrementar. Se está hablando de entre 30 a 40 millones de toneladas, pero aún así estaríamos lejos de esos 150 millones de toneladas que deberían atravesar los Pirineos en 2050, lo que resalta la urgencia de construir esta infraestructura lo antes posible. Y a nadie se le escapa que sin una alternativa viable a través de Aragón, en un escenario de presiones independentistas como se está viviendo, pues Cataluña y el País Vasco podrían imponer condiciones desfavorables para el transporte hacia Europa y desfavorables para nuestra comunidad. Por ello, entendemos que la travesía central de los Pirineos se presenta como una solución clave para canalizar el transporte desde los puertos mediterráneos y atlánticos hacia Europa. Pero esta inversión debe ser impulsada con celeridad, puesto que una infraestructura de estas características requeriría un mínimo de 20-25 años para su ejecución, y ya estamos en 2025. El hecho de que la inmensa mayoría del tráfico terrestre hacia Europa tenga que pasar obligatoriamente por 2 puntos de los Pirineos, evidentemente supone una vulnerabilidad
y ya tenemos bastantes y ayer pudimos verlo. Además del colapso al que se ven sometidos esos puntos en determinados periodos. Independientemente del interés estratégico que pudiera tener España por aumentar las conexiones terrestres en la zona central de los Pirineos, en estos momentos tanto la OTAN como la Unión Europea tienen un especial interés en que las respectivas naciones estén bien interconectadas para que la capacidad de paso entre ellas pueda permitir el flujo de mercancías, materiales y personal no solamente civil, sino también personal militar. Yo creo que debemos aprovechar que los proyectos transfronterizos de trascendencia estratégica militar, que ahora mismo están siendo apoyados por la Comisión Europea, y que este enfoque pueda ser determinante para que la TCP vuelva a estar de plena actualidad. Entendemos que es imprescindible invertir, como ya hemos dicho antes, con celeridad, priorizar esas infraestructuras tan necesarias y garantizar que nuestras conexiones ferroviarias sean unas conexiones con unas vías de altas prestaciones. Por eso es por lo que pedimos el voto a favor de esta proposición no de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. A continuación, por los grupos no enmendantes, por el Grupo Parlamentario Mixto Partido Aragonés, señor Izquierdo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Romero, ya le adelanto que votaré a favor, como no puede ser de otra manera. Y bueno, pues esto es una vieja historia que se repite. Da igual quién gobierne en Madrid, da igual cuál sea el partido que gobierna en Madrid, porque el trato a Aragón siempre va a ser el mismo. Ninguno. Ahora de lo que va esto es de conectar España con Europa por todos los sitios menos por Aragón. Seguramente se construirán desde Asturias o Cantabria un puente que cruzará el mar para conectar a Francia, pero por Aragón no. Esto es lo que nos viene pasando históricamente, porque somos una tierra que no tiene ningún peso específico en el nivel nacional. Nadie escucha los intereses de Aragón y lo peor es que nadie los defiende. Pero no hoy. Como digo, históricamente hemos visto cómo el peso específico de Aragón ha ido teniendo un detrimento. A la vez que nosotros perdíamos peso específico, Cataluña, el País Vasco, Navarra y otras comunidades crecían y tenían más peso específico. Por eso las grandes líneas de comunicación están todas enfocadas a cruzar a Francia o a atravesar los Pirineos por Cataluña y también hacerlo como lo están haciendo en este momento ya por el País Vasco. Se están fortaleciendo todas esas vías de comunicación en detrimento de la travesía central, en detrimento de pasar o cruzar los Pirineos por Aragón, que sería además lo más lógico desde el punto de vista de la comunicación, porque el camino más recto, el camino más adecuado sería hacerlo por Aragón. Ya hubo hace unos años algunos acuerdos del Gobierno de Aragón con otras comunidades para intentar impulsarlo. Al final lo que nos damos cuenta es que el tiempo va pasando, se va retrasando, primero era el 2030, luego el 40, luego el 50, luego será el 60 y luego será el 80. Y las infraestructuras aragonesas de comunicación con Francia no es que sean mejores, es que son peores, porque además pasa el tiempo, el mantenimiento es ninguno y las deficiencias son altísimas. Lo estamos viendo en infraestructuras como, por ejemplo, la autovía que llega hasta la nave. ¿Cuándo se va a terminar esa obra? ¿En el 2070? ¿Cuántos años de retraso lleva? ¿Qué inversión determinada ha tenido esa obra que se ha pintado en los presupuestos y no se ha ejecutado? ¿Cuántos millones de euros? Entonces, las infraestructuras que tenemos en marcha llevan un retraso inasumible y las que deberían estar construidas no están construidas. Por lo tanto, voy a votar a favor, por supuesto, le voy a apoyar la iniciativa, pero también le digo que no va a servir para nada y eso lo sabe usted como yo, porque no va a tener ningún efecto, porque lo que hacemos en Aragón, en Madrid, nos importa absolutamente nada. Ya digo, que gobierne quien gobierne, da igual. Da igual quién sea el presidente del Gobierno de España. Aragón no pinta nada. En Madrid, y hasta que Aragón no tenga voz propia y no pinte algo, será muy difícil que tengamos algún tipo de consideración por parte del Estado. Si esto lo pidiese cualquier otra comunidad, como Cataluña o el País Vasco, seguro que se les atendería. No se les atendería, que ya se les ha atendido. A nosotros no se nos ha atendido ni se nos va a atender, pero bueno, lo intentaremos, trabajaremos, pero ya le anticipo que seguro que esto no va a tener ningún efecto, porque ya le digo que en Madrid los aragoneses, por desgracia, no pintamos absolutamente nada. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. A continuación, por el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, señor Guitarte, tiene la palabra. Pues buenos días. Evidentemente estamos de acuerdo con esta proposición no de ley. Venimos defendiendo el Canfranc y la travesía central del Pirineo desde hace décadas.
Y lo hemos señalado nosotros ya en fechas recientes. Hemos alertado del juego de otras instituciones y comunidades autónomas que defienden su posición en la planificación de las infraestructuras y por dónde se ha de atravesar el Pirineo. Y el freno del Canfrán no es casual. Conocer los factores que lo limitan y quedarnos en el lamento tampoco va a solucionar nada. Lo que las Cortes de Aragón deberíamos hacer es activar todas las medidas de planificación, actuar de manera proactiva, mostrar la importancia para Aragón de actuar sobre todos los puntos que estrangulan la red ferroviaria en sentido norte-sur. Y hemos de reivindicar y proponer actuar el Canfrán y en paralelo, y ahí está una de las limitaciones, hemos de reivindicar, como hace la PNL, y actuar sobre la ejecución del corredor Cantábrico Mediterráneo. Corredor Cantábrico Mediterráneo que debe precisarse que es por Teruel, porque hay otra opción del corredor Cantábrico Mediterráneo que sabemos que no pasa por Teruel. Sería interesante y por eso propongo una enmienda in voce que sería incorporar en el punto 2, en el punto 1, la precisión, la ejecución del corredor Cantábrico Mediterráneo por Teruel. Es evidente que este es el eje que le da fuerza y que le da posibilidad a Zaragoza para ser el punto de partida de la travesía central del Pirineo. Si no, como ya hemos dicho en otra PNL que se debatió aquí, la actuación de las autoridades catalanas van orientados a que el punto de partida de esa travesía central del Pirineo sea la ciudad de Lérida, que tendría las mismas ventajas competitivas que Zaragoza, salvo la de recibir los tráficos del Mediterráneo si estos vienen por Teruel. Si los tráficos del Mediterráneo llegan a Lérida por el corredor Cantábrico Mediterráneo, no tenemos ninguna ventaja competitiva. Por lo cual, lamentar la situación actual de retraso que se produjo en la reciente aprobación en abril de 2024 del nuevo reglamento de la red transeuropea de transportes a instancias del Gobierno de España y que produjo, como ya hemos dicho, la descatalogación del tramo entre Teruel y Valencia como de alta velocidad y la inclusión de un tramo de alta capacidad entre Tarragona y Lérida. Todo ello es evidente que demuestra cuáles son las intenciones de la Generalitat catalana, pero también consentidas por el Gobierno de España. Tenemos enemigos o contrincantes importantes con los que trabajar y hemos de hacerlo potenciando y exigiendo que la única ventaja competitiva, que es la que tenemos, que se consolide el corredor Cantábrico Mediterráneo por Teruel de una manera definitiva. Si alguna cosa podríamos haber hecho era habernos opuesto radicalmente a la aprobación de ese reglamento, que no hubiese sido una eurodiputada socialista nuestra, aragonesa, la que se hubiese facilitado a defender las posiciones del Gobierno de España en contra de los intereses de Aragón. Y eso no nos cansaremos de decirlo, lo sentimos mucho. No se está actuando priorizando los intereses de Aragón, se están priorizando las políticas partidistas y esas políticas partidistas lamentablemente y actualmente están obedeciendo a la cesión hacia Cataluña por intereses meramente políticos de los votos que representan estos en las Cortes Generales. Con lo cual apoyaremos la iniciativa. Tenemos muchísimo trabajo en el que hacer, pero hemos de ser firmes y conscientes de que o nos plantamos como aragoneses o, de nuevo, la travesía central del Pirineo nunca la llegaremos a ver por donde le interesa a Aragón. Muchas gracias, señor Guitarte. A continuación, por Xunta Aragonesista, señora Las Obras, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Bueno, señor Romero, votaremos a favor, pero quiero dejar claro que nuestro voto favorable supone un apoyo a la reapertura del ferrocarril de Canfrán. Es una infraestructura esencial que desde Xunta Aragonesista llevamos muchos años, muchas décadas reclamándola y que en las anteriores legislaturas se trabajó para que fuese una realidad, al igual que se hace con el corredor Cantábrico Mediterráneo. Pero en ningún caso nuestro voto favorable supone un aval a la travesía central del Pirineo, porque es una infraestructura que desde Xunta Aragonesista consideramos que no es prioritaria y en la que siempre ha habido oposición de territorios afectados. Lo que sí apoyamos, como lo hemos hecho siempre, es la reapertura del Canfrán, una infraestructura histórica que simboliza una forma distinta de entender la conectividad transfronteriza, integradora, respetuosa en el territorio y basada en criterios de sostenibilidad. El Canfrán no solamente es una reivindicación histórica, sino una necesidad estratégica para vertebrar el Alto Aragón, fortalecer las conexiones ferroviarias con Europa y dar vida al eje Zaragoza-Huesca-Jaca. El Ministerio de Transportes de España ya ha adjudicado el proyecto de acondicionamiento del túnel ferroviario del Somport, 2,76 millones de euros, con 2 fases, para identificar las obras civiles y las vías necesarias y para realizar informes y actuaciones complementarias. Del mismo modo, reivindicamos el impulso real del corredor Cantábrico Mediterráneo, que sigue sin estar garantizado un trazado de altas prestaciones en el tramo aragonés. Y lo que decimos claramente, no hay equilibrio territorial
territorial en el Estado español sin que Aragón deje de ser un cuello de botella logístico. Ahora también se ha aprobado el estudio de viabilidad para el itinerario ferroviario Po-Canfranc y el corredor mediterráneo, y que evaluará las necesidades funcionales actuales y futuras. Por eso respaldamos la necesidad de mejorar los pasos transfronterizos, pero lo hacemos desde nuestra visión. Una visión que apuesta por el ferrocarril público, por la cohesión territorial y por un Aragón conectado. Vamos a seguir luchando por aquellas conexiones que en sí que vertebran, sí que transforman y que sí que responden a los intereses generales del pueblo aragonés. Vuelvo a insistir que apoyamos esta iniciativa y que no significa renunciar a nuestra coherencia, significa recordar que apoyamos el Canfranc y el Cantábrico Mediterráneo, que son proyectos prioritarios y estratégicos para Aragón, que deben ejecutarse con calendario, financiación y ambición política, y que además los dos están enfocados en mejorar la conectividad transfronteriza y logística, reactivar el transporte por ferrocarril y posicionar a Aragón como un nodo clave de intercambio entre la península y Europa. Y no solo se complementan, sino que refuerzan el papel geoestratégico de Aragón como punto de paso entre España y Europa, especialmente en términos de transporte sostenible, seguro y multimodal. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Las Obras. Por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señora Rocco, tiene la palabra. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Bienvenidos, señor Alastoy, a esta comisión. Empezamos con la iniciativa. El Partido Popular nos trae una iniciativa que es la réplica de la que se presentó en el Senado hace poco de un mes. 3 puntos: reapertura del Canfranc, travesía central del Pirineo y corredor Cantábrico Mediterráneo. 3 puntos históricos, como históricas son sus reivindicaciones por todo el arco parlamentario. Pero todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora los apoyos para tan justas reivindicaciones no son los mismos. ¿Y por qué? Porque en la revisión de la Red Transeuropea de Transportes que se aprobó hace un año se dejaron fuera infraestructuras que entonces sí estaban contempladas en las negociaciones. Así, la reapertura del Canfranc pasa al año 2050, una línea cerrada desde 1970, lo cual ya es inadmisible. La travesía central europea prácticamente desaparece y el corredor Cantábrico Mediterráneo será una línea sin altas prestaciones. De todo esto ya hemos hablado otras veces, pero efectivamente Vox votó no. Y es que la presidencia de España, en su momento, no ha podido ser más nefasta para Aragón, pero por las mismas razones que impulsan al Gobierno de Sánchez a todas las políticas, su dependencia de votos separatistas para mantenerse en el poder. Porque Aragón no es tratada con la misma atención, no es tratado con el mismo mimo que el País Vasco y Cataluña. Los retrasos en la ejecución de infraestructuras que afectan a Aragón se deben a decisiones políticas, no se deben a decisiones técnicas, porque lo lógico, la coherencia, es que Aragón sea la columna vertebral del noreste de la península, aunque solo sea por su posición estratégica. Las infraestructuras de Aragón han sufrido retrasos injustificados. Nuevos proyectos por caducidad de los anteriores, sin tramitar la evaluación ambiental en el MITECO, nuevas licitaciones, demoras. Es decir, Aragón no es tratada igual que las demás regiones. Y ahora, para el Partido Socialista en Aragón, la vertebración, la cohesión, el equilibrio, la igualdad territorial, Aragón como eje estratégico económico y social, pues ya no debe de ser tan necesario, porque si no, no se puede entender que el Partido Socialista de Aragón, de Pilar Alegría, ministra, apoye que Aragón no sea atendido en sus necesidades básicas. Porque Aragón es la principal plataforma logística multimodal del sur de Europa, privilegiado enclave, equidistante con los principales puertos del Mediterráneo español, Valencia, Barcelona, Tarragona, también de la cornisa cantábrica y de Madrid. Madrid también como conexión con los puertos de Algeciras, de Sevilla, de Huelva. Por ello es esencial tener y mantener una excelente infraestructura ferroviaria que nos conecte con todos ellos. Además, si el objetivo de la Unión Europea es que el transporte de mercancías por ferrocarril, que es ahora del 15%, pase en el 2030 al 30% y en el 2050 al 50%, por España va a ser imposible de cumplir, partiendo ya de la base de que ahora es del solo 4,5%. ¿Y por qué? Porque si no hay obras nuevas, la capacidad máxima de las mercancías transfronterizas no podrán incrementarse.
Para Vox en Aragón son actuaciones irrenunciables, las infraestructuras, que, como ya hemos dicho, sí estaban en las negociaciones. Por eso apoyaremos esta proposición no de ley. Muchas gracias, señora Rouco. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Lastray tiene la palabra. Aprovecho para darle la bienvenida de parte de la mesa a la comisión. Gracias, presidente. Bienvenida, que agradezco igual que a aquellos que me la han dado, bien aliados. Y espero que podamos seguir colaborando como ha colaborado mi compañera María Rodrigo. De hecho, ya les anuncio que esta proposición no de ley la vamos a votar a favor, con lo cual parece que empezamos con consenso. La vamos a votar a favor porque, evidentemente, desde el Partido Socialista, desde el PSOE de Aragón, siempre hemos defendido estos ejes vertebradores. Yo quiero recordar que, además de estos 3 ejes, está en ejecución la autopista ferroviaria con Algeciras. Por tanto, es un esfuerzo que nosotros consideramos que han hecho nuestros gobiernos, que consideramos que deben hacer los gobiernos del Partido Popular y, por tanto, vamos a apoyar cualquier instancia que se haga a otros gobiernos, incluidos los europeos, para que estos ejes salgan adelante. El eje Cantábrico-Mediterráneo es un eje que el señor Guitarte lo ha puntualizado bien, podría pasar por Aragón sin pasar por Teruel, tranquilamente, y de hecho muchos piensan que así debería ser. Es decir, en vez de conectar con el Mediterráneo por Valencia, se conecta por Tarragona y ya tenemos eje Cantábrico-Mediterráneo. Por eso, el señor Lambán, en su anterior mandato, o el anterior gobierno, acudió a Bruselas para hablar del eje Cantábrico-Mediterráneo con su homólogo de País Valenciano, Ximo Puig, y con autoridades, agentes sociales, pero también autoridades como la Autoridad Portuaria de Valencia. Es decir, yo creo que nosotros tenemos claro, y todos debemos tener claro en Aragón, que el eje Cantábrico-Mediterráneo no es algo que une solamente el Cantábrico con el Mediterráneo, puertos del Mediterráneo con puertos del Cantábrico, sino que tiene que pasar por Teruel y, por tanto, vertebrar también Aragón. En ese sentido, nosotros no tenemos absolutamente ningún problema. Vamos a seguir apoyando esta línea. ¿Qué decir del Canfrán? El Canfrán, el esfuerzo que está haciendo el Gobierno central, no lo había hecho ningún otro gobierno anteriormente. Estamos hablando de una inversión que va a rondar los 500 millones de euros y que incluye la renovación de toda la vía entre Zaragoza y Canfrán, entre Huesca y Canfrán, y que incluye, ya se ha dicho también aquí, el reacondicionamiento del túnel, que va a suponer una inversión de 93 millones de euros. Por tanto, compromiso absoluto del Gobierno central con la reapertura del Canfrán. Y luego tenemos la travesía central del Pirineo, que es un viejo proyecto que evidentemente tiene sus razones, pero que ha quedado en el tiempo, digamos que aparcado. La travesía central del Pirineo desapareció de los planes europeos en 2011. Desde 2011 no figura ahí. Y se trataría evidentemente de ponerla otra vez en marcha. De hecho, ha habido un esfuerzo, lo reconocemos, ha venido una delegación del Parlamento Europeo, se ha intentado revivir este proyecto, pero es un proyecto difícil y debemos asumirlo. Es un proyecto difícil porque los túneles son caros, porque el proyecto tampoco está definido. No está definido en 2 sentidos, en el sentido de que no sabemos que los franceses tengan ningún interés en el túnel y, por tanto, no sabemos a dónde va a llegar, pero tampoco sabemos nosotros de dónde va a salir y por dónde va a ir. Es decir, es un proyecto, y de hecho los responsables europeos, así se lo dijeron al señor Azcón, que para que salga adelante pues necesita de buenos fundamentos y, por tanto, de buenas razones. Ahí, más que el Gobierno central, quien tiene que empujar es el Gobierno de Aragón, haciendo un proyecto atractivo que permita vendérselo tanto al Gobierno de España como al Gobierno, como a la Unión Europea, a la Comisión Europea. En ese sentido, nosotros vamos a apoyar el Gobierno central. Yo creo que está haciendo todo lo posible y, en ese sentido, nos gustaría que el Partido Popular nos pudiera admitir una enmienda in voce que dijera no que el Gobierno de Aragón insta al Gobierno de España a trabajar, sino a seguir trabajando. Hay que reconocer que el Gobierno de España ya está haciendo cosas, esa inversión del Canfrán de la que he hablado, y, por tanto, decir que se ponga a trabajar en este momento es tanto como decir que no ha hecho nada. Así que agradeceríamos que nos admitieran esa propuesta, porque eso significaría que no solamente existe unanimidad en esta comisión, sino que también hay colaboración entre los gobiernos para poder convencer a la Unión Europea de que incluya estos proyectos tan importantes para Aragón en sus planes. Gracias. Gracias, señora Lastray. Señor Romero, tiene la palabra para ver si acepta la enmienda que ha formulado el señor Lastray. No, ha habido 2 enmiendas. Una por parte de Teruel. Perdón. Sí, vale, muy bien. Señor Guitarte y señor Lastray.
le pediría un minuto, porque la de Teruel Existe sí que tengo clara que lo que quieren es incluir, donde hablamos de la ejecución. Romero, habla de suspender. No. Nada, un segundo para que es que no me ha quedado claro lo que le pide el Partido Socialista. Señora Lastroy, a ver, confirme. En el segundo punto, donde dice las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de España a trabajar, lo que decimos es a seguir trabajando en la defensa e impulso de estas infraestructuras. Es decir, reconocer que el Gobierno de España ya está trabajando e instarle a que trabaje todavía más si es preciso, pero que siga trabajando. Señor Romero, pues ya. Bueno, con respecto a la de Teruel Existe, la aceptaríamos, no hay ningún problema. Y yo con la del Partido Socialista, ya lo lamento, señora Lastroy, pero yo creo que hablar de instar al Gobierno de España a trabajar en la defensa o a seguir trabajando es lo mismo. Yo creo que está bien como está, porque si nos retrotraemos en el tiempo, lo de seguir trabajando lo podríamos poner muy en duda. En cualquier caso, aceptaríamos la de Teruel Existe y no aceptaríamos la del Partido Socialista. Muchas gracias. Pues pasamos a la votación de la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad. Señor Izquierdo. Señor Guitarde. Sí, pues agradecer la inclusión de ese matiz, que no es sino precisar que estamos hablando del corredor mediterráneo entre Zaragoza, Teruel y Sagunto, que en el fondo, como también ha dicho el señor Lastroy, es el eje ferroviario norte-sur que necesita Aragón para su vertebración, pero también quiero hacer algunas precisiones a lo que se ha mencionado de la actuación del Gobierno de Aragón. Cuando intervino el señor Lambán y el señor Puig, ello era 2019, las posiciones del Gobierno de España eran muy distintas. Allí apostó porque incluyese en este tramo de corredor en el mecanismo Conectar Europa, que era el mecanismo de financiación, pero en 2024 se han producido un cambio sustancial, que son los cambios de criterios y prioridades para el Gobierno de España. La prioridad del Cantábrico Mediterráneo por Teruel ha desaparecido al descatalogar como altas prestaciones el tramo Teruel-Valencia, y se ha incluido otro tramo, que es el que va a competir con nosotros, que es convertir en corredor mediterráneo el tramo Tarragona-Lérida, que es el que posicionará a Lérida en ventajas claramente competitivas frente a Zaragoza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guitarte. Señora Las Obras. Señora Rouco. Sí, gracias, presidente. Bueno, respecto a la que ha introducido Teruel Existe, ya se hizo en su momento, porque se debatió sobre la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto precisamente por este mismo tema, con lo cual a nosotros ya nos parece bien que el Partido Popular lo haya aceptado. Lo que pasa es que a nosotros, igual que nos parece bien que el corredor Cantábrico-Mediterráneo sea una línea de altas prestaciones, igualmente nos parece bien que el Canfranc tenga el impulso que debe de tener y no se relegue para el 2050, porque aquí ahora al final parece que estamos hablando solo de este corredor Cantábrico-Mediterráneo, cuando deberíamos de hablar en primer lugar sobre la reapertura del Canfranc y sobre todo que sea antes del 2040. Gracias. Muchas gracias, señor Rouco. Señora Lastroy. Sí, lamentar que mi debut no haya podido ser con consenso. Yo esperaba que pudiéramos consensuar esta proposición no de ley, pero reiterarme en que evidentemente nosotros vamos a apoyar cualquier esfuerzo que se haga por vertebrar Aragón y por convertir a Aragón o por dar salida a la gran capacidad logística que tiene Aragón mediante líneas ferroviarias, mientras mediante ejes que permitan comunicar ese poderío logístico con Europa. Así que esa ha sido nuestra posición y espero que la próxima vez tengamos un poco más de suerte. Muchas gracias, señora Lastroy. Señor Romero. Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer el voto favorable de todos los grupos parlamentarios. Yo creo que era aclarar un poco lo del corredor Cantábrico-Mediterráneo. Creo que aquí nosotros no lo pusimos porque ya consideramos que tiene que pasar por Teruel, pero esa matización me parece acertada y por eso lo hemos aceptado. Señora Las Obras, nosotros creemos que es crucial actuar ya de inmediato y no esperar a la reapertura del Canfranc para desarrollar la TCP, por lo que le he dicho, porque es una infraestructura que requiere de mucho tiempo, que además son complementarias.
O sea, es que esta proposición no va en contra de ninguna infraestructura, son complementarias. Y con respecto a lo que decía el señor Alastuey, pues ya siento haberle tenido que decir que no, pero claro, es que si nos retrotraemos en el tiempo, usted hablaba de 2011. Esta infraestructura se incluyó como eje 16 en un gobierno de Lanzuela, lo incluyó como eje 16 Loyola de Palacio y se incorporó en 2013 y fue un ministro del Partido Socialista, el ministro Blanco, quien la sacó de ese eje en 2011, igual que dejaron el Canfrán en la cumbre, precisamente una cumbre que se celebró en Zaragoza, una cumbre hispano-francesa en 2004, donde relegaron el Canfrán de categoría internacional a categoría nacional, o regional, perdón. Me alegro que hayan reconducido su posición y además les reconozco que efectivamente sí que se ha invertido, sí que se ha trabajado en estos últimos años, pero probablemente esas pruebas que ahora mismo se han iniciado ya estarían hechas con mucha más antelación y estaría el Canfrán funcionando por lo menos hasta Canfrán, el famoso canfranero, si no se hubiera relegado el Canfrán de categoría internacional a categoría regional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Pasamos al punto número 3, debate y votación de la proposición no de ley número 90/25 sobre la solicitud de estudio y evaluación de la red de carreteras autonómicas de Aragón para su adecuación y mejora de la seguridad vial, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora Rouco por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Bien, traemos una proposición no de ley, una proposición no de ley muy lógica para todo lo que estamos debatiendo en todas las comisiones. En todas las comisiones un grupo u otro trae una carretera para arreglar. El Partido Socialista lleva, por ejemplo, 19 carreteras. Lo suelo decir siempre, cuando traen una más lo añado. Llevan 19 carreteras, pero también el Partido Aragonés ha traído, y desde el Partido Popular y también desde Vox. Lo que está claro es que tenemos una red autonómica desastrosa y que la red de carreteras desempeña un papel fundamental no solo para la vertebración del territorio, sino también para su desarrollo económico, para su desarrollo social y para su desarrollo demográfico. Pero lo que no podemos estar haciendo es trayendo carreteras según, la alcaldía del pueblo por el que trata, pues es de un partido o es de otro. ¿Y por qué lo digo esto? Porque los estudios de la red autonómica de carreteras la señalan como las peores de España, ya lo hemos dicho muchas veces, en términos de conservación, de firme, de señalización y de seguridad vial. Y a pesar de que en la actualidad se está desarrollando el Plan Extraordinario de Carreteras, la situación por ahora no ha variado en la gran mayoría de la red ordinaria. Todas aquellas vías autonómicas que no están incluidas en ese plan siguen presentando un estado desastroso, con firme deteriorado, la señalización insuficiente, un elevado número de tramos peligrosos, y esta realidad incrementa, como decimos siempre, la seguridad vial. La movilidad de los ciudadanos se dificulta y afecta gravemente a la conectividad de numerosas zonas del territorio aragonés. Por eso creemos que desde Vox que es imprescindible que el Gobierno de Aragón realice un estudio técnico, riguroso y actualizado. ¿Para qué? Para evaluar la eliminación de los puntos peligrosos, evaluar con precisión las necesidades reales de inversión en la red autonómica de carreteras y con especial atención a la seguridad vial. Por lo tanto, esta proposición no de ley, como hemos dicho antes, es muy simple, pero yo creo que es muy efectiva. Es decir, elaborar el estudio técnico detallado sobre el estado de la conservación de la red de carreteras autonómicas y que se analice la situación del firme, la señalización vertical, la señalización horizontal y la seguridad vial de cada tramo. En el punto 2 será determinar la inversión necesaria para la adecuación de la red autonómica de carreteras
que garantice su mantenimiento, su mejora y su modernización, porque el mantenimiento sí que es importante. De tal forma que se identifique, que se cataloguen los puntos negros de la red autonómica, que se establezca un plan de actuación prioritario. ¿Para qué? Para su corrección. Y, por último, que se presenten las conclusiones de dicho estudio aquí en el Parlamento de Aragón en un plazo máximo de 9 meses, porque ya estamos en abril del 2025 y, por lo tanto, enseguida acaba el año. ¿Por qué lo digo eso? Porque las conclusiones que aparecerían en el Plan General lo deben de tener ya hecho y, por lo tanto, es necesario que se presenten con una propuesta de inversión plurianual y una planificación de actuaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rouco. A continuación, para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, señor Romero, tiene la palabra. Sí, muchas gracias de nuevo, señor presidente. No vamos a negar la realidad, señora Rouco, porque plantean ustedes una PNL que refleja el legado que se nos ha dejado al actual Gobierno por parte del anterior Ejecutivo, un legado que se traduce en una nefasta gestión, dejadez, recorte de inversión en carreteras en los últimos 8 años en 100 millones de euros y resultado, pues lo que hemos dicho muchas veces, las peores carreteras de España. Mire, según un estudio de Euroconsul, se calcula que por cada euro que no se invierte en conservación habría que multiplicar por 5 la inversión en reparaciones a los 5 años y por 25 la inversión en reconstrucción a los 10 años. ¿Qué significa esto? Pues que esa negligente gestión a la que nos hemos referido en multitud de ocasiones del anterior Gobierno va a suponer entre 500 y 2.500 millones de euros de inversión para recuperar ese recorte de 100 millones que no se invirtieron en esos 8 años y al que han sometido a estas carreteras autonómicas. Los datos hacen evidente que una reducción drástica de la inversión no solo significa un notable deterioro en el estado de nuestras carreteras, perder dinero, que es evidente, sino que implica también un grave riesgo para la seguridad vial y que se traduce en destrucción también de la actividad económica. Pero hay un matiz, y es que el Plan General de Carreteras 2025-2040, que actualmente está en elaboración, es el marco en el cual debe hacerse un análisis detallado de la red autonómica, que es lo que ustedes piden, un análisis detallado de su estado, de su actuación en cuanto a la seguridad vial, establecer una serie de actuaciones con su importe, con su orden de actuación, y ese es el documento que se debe presentar para su aprobación mediante decreto a las Cortes y en el que se recogerán todas esas cuestiones que ustedes indican en esta proposición no de ley. De ahí, y en base a lo dicho y por considerar que es redundante lo que ustedes plantean en su número 4, es por lo que le planteamos sustituir ese número 4 por la enmienda que hemos presentado, en la que se dice recoger bajo el marco del nuevo Plan General de Carreteras 2025-2040 todas las cuestiones que se indican en los puntos anteriores. Yo le solicitaría, espero que puedan aceptar esta enmienda y en caso de no aceptarla le solicitaría la votación por separado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. A continuación, por los grupos parlamentarios no enmendantes, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto Partido Aragonés, señor Izquierdo. Gracias, presidente. Pues bien, señora Rouco, trae usted aquí una proposición que es elaborar un nuevo plan de carreteras. Básicamente, lo que usted pide es esto, que a mí me parece bien, y creo que cuando se pone en marcha y se empieza a ejecutar un plan de carreteras, precisamente lo que habría que hacer es eso, empezar a estudiar el siguiente. ¿Por qué? Porque eso nos habría hecho no llegar a esta situación. Muchos de ustedes recordarán que cuando la señora Rudy llegó al Gobierno, paró un plan de carreteras que era el triple del que tenemos actualmente en marcha, que además elaboró un señor que se llama Antonio Ruspira, que era director general de carreteras y era del Partido Aragonés. Aquel plan de carreteras contemplaba una inversión millonaria en todas las carreteras de Aragón. Pues bien, se paralizó aquel plan por cuestiones evidentes. La crisis económica hacía imposible que en aquel momento se sacara el plan adelante y se empezó a construir un nuevo plan que costó 8 años hacerlo.
Un plan mucho más pequeño, más moderado, menos ambicioso en cuanto a la inversión, pues porque los momentos económicos eran otros. Cuando se pone este plan en marcha, llevamos un total de 12 años sin hacer el trabajo que teníamos que hacer como gobierno en el mantenimiento y la mejora de las carreteras. ¿Por qué? Porque las inversiones necesarias en carreteras se hacían pues en otras cuestiones, las que se determinasen. Hoy llegamos a un plan de carreteras que está en marcha y hay que reconocérselo al gobierno anterior y sobre todo al consejero anterior, José Luis Soro, que trabajó mucho para hacerlo, y lo digo yo, que no es de mi partido, pero las cosas hay que reconocerlas, y cuando alguien ha hecho un trabajo bien hecho también hay que reconocérselo. Ese plan está en marcha, en 26 meses, 24 meses estará terminado, salvo que haya alguna renuncia a alguna empresa, alguna cuestión de estas, y tendremos reparados los ejes fundamentales de la red autonómica. ¿Cuál es el problema? Que la red autonómica tiene una parte primaria, una parte línea 1 que se llama, que son los ejes principales, y luego tiene una parte secundaria. Toda la parte secundaria de la red autonómica de carreteras está en emergencia, es decir, está pues con el asfalto absolutamente deteriorado, lleno de piel de cocodrilo, sin señalización, con falta de señalización horizontal y vertical, muchas de ellas estrechísimas. Eso requiere hacer un plan de inversión, que el problema lo va a tener el señor López para pagarlo. Quiero decir, si hacemos un plan de inversión para mejorar los 2000 y pico kilómetros que quedan pendientes, habrá que gastar otro tanto dinero como el que se está gastando en el plan actual. Ustedes saben que el plan actual el año pasado tuvo casi nula inversión, este año ya tiene una inversión potente y el año que viene va a tener una inversión muy potente que se va a prolongar durante los próximos 25 años. Es decir, lo vamos a apoyar porque tiene usted razón, señor Rauco, lo que no se puede hacer es traer cada día aquí una carretera, pero la realidad del territorio, ¿cuál es? Cuando un alcalde llama y dice, oye, ¿qué pasa con mi carretera? Pues se trata de defenderle, ¿no? Eso hay que entenderlo. Me parece bien la idea de hacer el estudio, me parece que acertamos si hacemos un plan y lo priorizamos en el tiempo, lo más urgente, lo menos, lo que pueda esperar, pero vamos a tener un problema porque no vamos a tener economía y capacidad económica para financiar esas obras. ¿Por qué? Porque la financiación que tiene esta comunidad autónoma es absolutamente ridícula. Pero bueno, votaremos a favor y le agradezco que la traiga. Muchas gracias, señor Izquierdo. Por el Grupo Parlamentario Aragón Terra Resiste, señor Guitarte, tiene la palabra. Bueno, pues esta proposición no de ley incide en un problema que venimos señalando hace tiempo. Aragón dispone de un territorio muy amplio, pero muchas zonas con un importante déficit de accesibilidad. Es decir, es un territorio desvertebrado. Para mejorar esta cualidad, obviamente, hace falta infraestructuras, carreteras o de ferroviarias, pero sobre todo carreteras, que es en lo que se centra esta PNL. Y por ser operativos, yo querría señalar dos ideas o dos objetivos que serían accesibles o fácilmente elaborables con muy poco incremento de presupuesto, que sería tener como objetivo, por ejemplo, en primer lugar, incrementar la permeabilidad desde las autovías estatales y de las carreteras nacionales hacia el territorio atravesado. Tenemos graves problemas de tener, por ejemplo, no sé si ustedes conocen la Sierra de Cucalón, pero tener, por ejemplo, una autovía apenas 10-15 kilómetros de territorios que se están despoblando porque no hay una carretera que permeabilice esa accesibilidad desde la autovía hacia el territorio. Eso hoy en día es impresentable. Si verdaderamente hay un agujero negro de la falta de accesibilidad y de la despoblación, es esa área entre las provincias de Zaragoza y de Teruel, que es la Sierra de Cucalón, donde estando muy cerca de un eje importante, carecen de la más mínima accesibilidad y se están produciendo todavía hoy, en el siglo XXI, el abandono y la despoblación de determinados núcleos urbanos. Eso sería fácil, es incrementar esa permeabilidad desde las autovías y las carreteras, que podríamos añadirlo, si lo quieren, como una enmienda in voce en su punto 2, después de hablar de adecuación de la red autonómica de carreteras, poner incrementando la permeabilidad de las autovías y carreteras nacionales y luego ya garantizando su mantenimiento, mejora y modernización. Es un pequeño detalle. Y a partir de este eje vertebrador se podría tener como objetivo, por ejemplo, extender esa accesibilidad 50 kilómetros hacia los ejes de estas autovías. Implicaría tener ese efecto como prioritario. La segunda idea podría ser reforzar su propuesta que hace en el punto 3, que es identificar y catalogar los puntos negros. Para ello, y habla usted de establecer un plan de actuación, yo creo que para ello podemos remitirnos al informe del Justicia de Aragón de 2007, que se llamó precisamente Puntos Negros y Planteamientos Alternativos para las Carreteras de Aragón, que es un informe que, en base al propio informe del RACE, que también se basaba en el informe Eurorap de 2006, venía a determinar que después de analizar 15.300 accidentes graves ocurridos en más de 20.000 kilómetros de las carreteras del Estado, venía a decir
que las que tenían mayor incidencia pues eran las carreteras de Asturias y de Aragón. En ese informe identificaba los puntos negros, planteaba corregirlos con celeridad y nosotros lo que le queremos decir es eso, es decir, que no solo sé que eso ya está hecho en parte ese informe, que habría que actualizarlo, habría que ver cuáles de esos puntos negros están en vigor a día de hoy en Aragón y que podríamos incluir políticas activas de detección y de gestión, como son las medidas de las auditorías de seguridad vial que se podrían realizar. Habría otros aspectos, como por ejemplo detectar las incidencias de tráfico en las carreteras que sin llegar a ser accidentes, sin embargo, se producen incidencias reiterativas que se deben al estado de la carretera y poder llegar a subsanar eso. O sea, sin necesidad del punto negro de un accidente, hay muchos puntos en las carreteras que debido al mal estado del firme se producen retenciones, atrasos, dificultad y seguridad en la circulación sin llegar al extremo de ser un punto negro provocado por accidentes. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Por el Grupo Parlamentario Xunta Aragonesista, señora Las Obras, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora Lastue, yo no le he dicho nada antes, pero también bienvenido a esta comisión. Yo también soy relativamente nueva aquí, llevo muy poco tiempo, pero vamos, oirá muchos eslóganes como las peores carreteras de España, 8 años, 100 millones de euros menos. A veces olvidamos que en 8 años las carreteras de Aragón no están, o sea, no se deforman como estaban. Esto viene desde hace muchísimo tiempo. También hay que recordar que en ese tramo de esos 8 años se vivió una pandemia donde la mayor parte del presupuesto fue dirigido desde luego a sanidad y a educación y que realmente las inversiones y el mantenimiento de las carreteras eran políticas similares al Partido Popular. Se lo digo porque yo llevo aquí 2 meses y esto es algo que se oye continuamente. Ya sabe que el señor Romero lo seguiremos oyendo. Yo lo digo con mucho cariño y no pasa nada. Las carreteras, cuando el señor Soro llegó al departamento ya estaban enfriadas, ya estaban enfermas, ya estaban enfriadas y esto viene de un proceso de hace mucho tiempo. Y desde luego la seguridad vial sí que es una responsabilidad pública irrenunciable y que no podemos depender de circunstancias coyunturales ni del color político del Gobierno, que es una obligación institucional que requiere continuidad, rigor técnico y recursos adecuados. Ya en la anterior legislatura se pusieron en marcha actuaciones específicas dirigidas a mejorar la seguridad de aquellos tramos de la carretera con mayor concentración de accidentes. Se intervino donde era más urgente actuar con criterios técnicos y objetivos, aplicando medidas como mejoras de señalización, balizamiento, contención de vehículos y sistemas de información a los conductores. Cuando se gobierna, lógicamente, hay que tomar decisiones, quien está en ese momento en el Gobierno, y hubo un plan extraordinario de carreteras que fue clave para desbloquear proyectos e inversiones urgentes y también la continuidad del plan ordinario que ha garantizado el mantenimiento progresivo de la red, pero desde luego todo poco a poco. Y ambos planes han sido herramientas fundamentales para avanzar hacia una red de carreteras vertebrada. Pero claro, en 8 años, pues 8 años dan de sí lo que dan de sí. Y lo que queremos subrayar es que hay que actuar y actualizar de forma periódica los tramos de concentración de accidentes y ejecutar sin dilaciones las actuaciones proyectadas, que hay que mantener la planificación técnica realizada sin rebajar el compromiso con la seguridad vial, la exigencia de cualquier negociación presupuestaria o de políticas de infraestructuras que incorpore la seguridad en la carretera como prioridad estructural y que las infraestructuras no son neutras, son una herramienta de equidad, de cohesión territorial y de acceso a los derechos básicos en todo el territorio y que desde luego es necesario garantizar una red segura y es también garantizar la igualdad de oportunidades, especialmente en el medio rural. Y nosotros desde luego seguiremos defendiendo una política de infraestructuras que esté basada en el interés general, en la evidencia técnica y en el compromiso real con las personas. Muchas gracias, señora Las Obras. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Lastue, tiene la palabra. Gracias, presidente. Vamos a ver si esta vez hay un poquito más de suerte y logramos sacar algo que sea un poco más consensuado. Nosotros básicamente estamos de acuerdo con esta proposición no de ley por un hecho muy sencillo. Evidentemente la seguridad de los ciudadanos es fundamental y más allá de consideraciones presupuestarias, pues es evidente que en muchísimas clasificaciones, sean del momento que sean, pues las carreteras aragonesas no salen muy bien paradas, no son las peores, pero sí que suelen estar entre las
peor clasificadas, pues por ejemplo con La Rioja o con Galicia o con País Valenciano, que si uno mira las clasificaciones, pues sea por diferentes criterios, por señalización, por firme, etcétera, etcétera, siempre están en esa posición mal parada. Es verdad, el Gobierno de Aragón tuvo que hacer un esfuerzo presupuestario tremendo durante 8 años para recuperar los servicios públicos. Es decir, después de los recortes que se produjeron durante la crisis, pues el Gobierno de Aragón le faltaban por todos los lados, cualquiera que haga un estudio de la financiación de la comunidad autónoma y de su gasto, le faltaban 400 millones que antes se podía gastar y después no se podía gastar, porque los ha invertido o los invirtió en esos 2 gobiernos en esos 8 años en mejorar los servicios públicos. Aún así, y después de que se hubiera paralizado un plan de carreteras en su momento por parte del Gobierno de la señora Rudy, el anterior Gobierno hizo un esfuerzo para elaborar un plan extraordinario de carreteras que el actual Gobierno ha podido recoger. Parece que no tenían ganas de gobernar, siempre están con la herencia y quejándose de la herencia. En el caso de las carreteras, pues si partimos de una mala clasificación y añadimos el plan extraordinario de carreteras, pues seguramente podremos decir que la situación ha mejorado. En ese sentido, nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que es necesario hacer un estudio de las carreteras aragonesas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos que viven en el mundo rural, que tanto nos gusta decir que no puede desaparecer. Evidentemente, un ciudadano de Zaragoza o de una capital o de una ciudad grande de Aragón pues tiene otros medios de transporte para trabajar, para ir al colegio, para ir al médico. Quienes viven en el mundo rural tienen que transitar por esas carreteras que decimos que están en mal estado. Un efecto que a mí me preocupa sobremanera, más allá de los problemas generales, es, por ejemplo, que hay gente que trabaja en la carretera y que en esas carreteras se está jugando permanentemente la vida y son una fuente de accidentalidad muy grande en el mundo laboral. Por tanto, nosotros estamos de acuerdo en que se realice ese estudio, estamos de acuerdo en la proposición no de ley, pero sí que nos gustaría añadir algo. Es obvio que no solamente en el señalamiento de los defectos de las carreteras tienen mucho que decir las administraciones locales, sino seguramente también tienen mucho que decir a la hora de establecer prioridades de qué es lo que les parece a los habitantes del territorio que hay que mejorar antes que otras cosas. Probablemente no lo podemos abordar todo al mismo tiempo, pero creemos que hay que contar con las administraciones locales. Y en ese sentido les haríamos una enmienda in voce al final del primer punto, en el que se dijera que se elabore ese estudio con la participación de las administraciones locales afectadas. No decimos de la administración local en general, porque eso podría institucionalizar, digamos, la participación en el estudio, sino en cada territorio de las administraciones locales que puedan verse afectadas. Y eso sería todo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Pues viendo enmiendas, señora Rouco, si está en condiciones de fijar su posición o suspendemos por un minuto. No. Hace falta. Ya le digo, la enmienda que aceptaríamos es la enmienda del Partido Socialista, porque sí nos parece correcto, nos parece importante que las administraciones locales afectadas puedan intervenir y puedan manifestar lo que estimen conveniente sobre lo que relatamos en el punto primero. Esa es la que aceptaríamos y las demás no. De Teruel Existe le querría decir que es un informe de Justicia del 2007. No es que haya que actualizar, es que eso ya lo estamos diciendo en nuestro punto primero, actualizar los informes. Por lo tanto, retrotraernos al informe de Justicia del 2007 no nos parece en este momento que podamos incorporarlo a nuestra proposición no de ley. Y así quedaría. Muy bien, pues entonces, no sé si el portavoz del Grupo Popular había pedido la votación por separado. No sé si señora Rouco la acepta, ¿no hay algún inconveniente? ¿Se acepta? Bueno, pues con la incorporación de la enmienda del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, sometemos a votación. ¿Sí, señor Romero? Sí, podríamos votar el 1, el 2 y el 3 conjuntamente y el 4 aparte. Muy bien, pues entonces sometemos a votación el punto número 1, 2 y 3. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad y sometemos a votación el punto número 4. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Entonces se aprueba por 11 votos a favor y 8 en contra.
Explicación de voto por el Grupo Parlamentario Mixto. Señor Guitarte. No, simplemente precisar que la enmienda invoice que proponíamos no se refería al informe de la justicia, sino a introducir la permeabilidad, el criterio de incrementar la permeabilidad hacia el territorio desde las autovías. Pero bueno, en cualquier caso es algo que se deduce, se puede aplicar sin necesidad de que esté incorporado el texto. Muchas gracias, señor Las Sobras. Señora Rouco. Sí, efectivamente se deduce de nuestra proposición no de ley. Al Partido Popular le querría decir que si las conclusiones son las que aparecerán en el Plan General de Carreteras, pues si ya lo tienen hecho, no entiendo cuál es el problema de no presentarlo. De todas formas, dijo el consejero señor López hace un mes en pleno que cuando acabara la legislatura las carreteras autonómicas estarían entre las 4 mejores de España. Ya sabe que somos esclavos de nuestras palabras. Por eso lo digo, porque entonces no pueden tener ningún problema en presentarlo de aquí a 9 meses. Si dentro de 2 años o año y medio ya vamos a estar entre las 4 mejores de España, algo supongo que tienen hecho. A la Junta solo decirle que sí, estarían mal las carreteras, pero siguieron empeorando. Solo eso. Y ya está. Muchas gracias, señor Rouco. Señora Lestray. Pues nada, simplemente para agradecer al Grupo Parlamentario de Vox que han aceptado nuestra enmienda y que por tanto haya salido con nuestra aportación. Yo no soy muy taurino, creo que el señor Izquierdo sí. Sé más de marcadores de fútbol, no de toros, pero vamos, yo creo que con una orejica me voy, ¿no? Gracias. Gracias, señora Lestray. Señor Romero, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. A la señora Las Obras le voy a decir que las carreteras efectivamente estaban enfriadas, pero es que con ustedes cogieron la gripe y muchas de ellas una neumonía que todavía las hace permanecer en la UCI y una neumonía grave. Mire, según la ley de carreteras, por eso de ahí la enmienda al punto número 4, es el Plan General de Carreteras es el instrumento y el marco en el que debe realizarse este estudio. Si todo esto que hemos aprobado va incorporado en el Plan General de Carreteras, porque la propia ley dice, y les leo textualmente, que el Plan General de Carreteras debe contener las previsiones, objetivos y prioridades de la actuación en las vías que integran la red autonómica y los criterios para su revisión. Revisión, por cierto, que en el anterior plan no se ha realizado y del cual solo se ha ejecutado un 22%. Pero en cualquier caso, nosotros le planteábamos esa enmienda porque entendemos que si tenemos un plan general de carreteras que está en elaboración, lo que no tiene ningún sentido es que hagamos otro estudio exactamente de lo mismo, que significaría duplicar el trabajo y duplicar el gasto. Si tenemos ya el Plan General de Carreteras, que lo estamos desarrollando, que lo estamos elaborando, pues ya lo presentaremos, como he dicho en mi primera intervención, y ese será el que realmente nos tiene que servir para mejorar el estado de las carreteras. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Pasamos al punto número 4, debate y votación de la proposición no de ley número 125/25 a impulsar ayudas a la rehabilitación de vivienda que amplíe el parque de vivienda en alquiler asequible, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto Partido Aragonés. Señor Izquierdo, tiene la palabra para su presentación y defensa. Gracias, señor presidente. En primer lugar, tengo que añadir una palabra a la proposición. Sé que se puede hacer, que lo he consultado antes, que donde dice simplemente las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a crear una línea de ayudas destinada a la rehabilitación de vivienda, añadir privada. ¿Vale? Porque se deduce, pero es cierto que no lo pone específicamente y hay que añadirlo para que tengan ustedes en cuenta que lo que votamos es eso, porque ya existe una línea de ayudas a la vivienda pública que es el Plan 700 y no tendría sentido aprobar esto aquí. Simplemente pido disculpas porque cuando la hicimos pues no me di cuenta y leyéndola esta mañana pues me he dado cuenta que había que añadir eso. Bien, paso a... Señor Izquierdo, ¿puede repetir para que lo coja el letrado? Rehabilitación de vivienda privada y sigue todo igual en los pequeños municipios, tal. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias. Gracias, presidente. Paso a explicarme. En la comunidad vecina de Castilla-La Mancha, el Gobierno autonómico
tuvimos esta idea porque conocimos de los municipios vecinos que tenemos, sobre todo en la Sierra de Albarracín. Lo que se está haciendo allí nos parece una buena idea. El Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha una línea de ayudas de hasta 60.000 euros para la rehabilitación de viviendas en los municipios pequeños y medianos municipios de la comunidad. Para acceder a esa línea de ayudas, el propietario tiene que poner su casa en alquiler durante 10 años. Es decir, tú rehabilitas tu vivienda del medio rural y luego tienes que ponerla en alquiler durante 10 años. Obtienes una ayuda y a cambio lo que consigue el Gobierno autonómico con una inversión pequeña es poner en el mercado mucha vivienda de alquiler que no es pública, pero el fin es el mismo. Además, ha regulado los precios de mercado para que sea un alquiler asequible, no sean alquileres, porque no, tú puedes decir que la pones en alquiler y la pones por 1.000 euros al mes y nadie te la va a alquilar. Esta idea nos pareció buena. Es cierto que no nos atrevimos, y permítanme la expresión, a traer un marco encorsetado, porque creemos que es algo que se tiene que estudiar por parte del departamento, se le tiene que dar la vuelta. Yo con el propio consejero de esto he hablado, creo que es una buena idea, no es algo que se pueda... Castilla-La Mancha y Aragón no son lo mismo, no sé si la cantidad tiene que ser de 60.000, si tiene que ser de 30.000, si puede servir para vivienda o para apartamento, no lo sé. Pero sí es cierto que entendemos que puede ser una buena idea y que puede ser algo que resuelva, sobre todo en el medio rural, muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay muchas viviendas en el medio rural que, dándoles una pequeña rehabilitación, se podrían usar. Si un propietario tiene que gastar en su vivienda del pueblo 80.000 euros y el Gobierno autónomo le da 25, 30 o 50, pues de esa manera, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Pues que a lo mejor esa persona se anime a rehabilitar su vivienda, aunque sepa que la va a tener alquilada por un número de años. Allí son 10, aquí pueden ser 5 o pueden ser 15, no lo sé. Pero lo que nos damos cuenta es que con el Plan 700 ¿se va a resolver el problema? No. ¿Y por qué no se va a resolver? Porque es muy difícil resolver el problema. Seríamos la comunidad autónoma pionera en España. O sea, es muy difícil que en un municipio como el mío, donde no hay ni una sola vivienda de alquiler, estamos construyendo 4 y hacen falta 10. Y no se construyen más por el tamaño, por las capacidades y porque no se puede. Porque el presupuesto municipal es el que es y el Gobierno de Aragón da las ayudas que da, que al final no hay mucho más. Pero sí que hay viviendas que los propietarios, yo estoy seguro, que rehabilitarían, seguirían siendo de su propiedad y pondrían en el mercado si tuviesen una ayuda. Entonces es un incentivo que al final genera economía, mueve el mercado y, en nuestra opinión, podría reactivar muchas viviendas. Seguro que todos ustedes... Yo siempre digo que en Aragón todos tenemos pueblo, pues todos ustedes pensarán en su municipio ahora mismo y dirán, pues hay una vivienda, 2 o 3, que seguramente a lo mejor el propietario la rehabilitaría. Pues lo que conseguimos con esto es mejorar el parque de vivienda, mejorar también el privado. Nosotros saben que somos muy partidarios de la colaboración público-privada y creemos que esto es un método de colaboración que lo que haría sería poner, pues duplicar el parque de vivienda. Si vamos a construir en un municipio pequeño 4 viviendas o 5, seguro que conseguiríamos que otras 4 o 5 se rehabilitaran. ¿Cuál es el objetivo? Que el Gobierno de Aragón se ponga a estudiar, se ponga a trabajar esta posibilidad, que le dé una vuelta a la cabeza. Nos gustaría que cuente, por supuesto, con el Parlamento y que cuente también con la Federación Aragonesa de Municipios y se le dé una vuelta a esta idea. Buscar unas características de la vivienda determinadas, que no sirva cualquier cosa, las cantidades de inversión yo no sé si es mucho o poco, el porcentaje del que habla el Gobierno de Castilla-La Mancha es de hasta un 80% y hasta 60.000 euros. Es decir, si tú te gastas 25.000, pues te darán un porcentaje. Creemos que es una buena medida, creemos que es una medida que de verdad sí funcionaría, y los que recorremos un poco el territorio, hay muchas casas en los pueblos que están deterioradas y que no va nadie a ellas, pero es la vivienda familiar y a veces pues no se vende, o a lo mejor con esto conseguimos que esa vivienda, como digo, entre en el mercado de alquiler y luego pues se compren o se vendan. Eso ya es indiferente, pero sí que conseguiríamos que personas que se quieren quedar en los pueblos puedan hacerlo, porque la realidad hoy es que hay gente que quiere vivir en los pueblos y no puede vivir porque no encuentra una casa de alquiler asequible. Si la encuentra es carísima o está hecha polvo, y si no, no la hay. Entonces, con esto yo creo que podemos conseguir una buena idea. Es, como siempre hacemos nosotros las proposiciones, es absolutamente en positivo, y es instar, como digo, al Departamento y al Gobierno a que busquen la posibilidad de sacar una línea de este tipo, si económicamente también es posible, lógicamente, pero creemos que puede ser muy útil y puede venir muy bien, y espero que todos ustedes voten a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Izquierdo, a continuación, por el Grupo Parlamentario No Enmendante, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Aragón Progresista, señor Guitarte.
Buenos días. Pues nosotros votaremos a favor. La única cuestión que podríamos plantear a este respecto es que se traiga esta PNL ahora cuando se está tramitando la ley de vivienda. Por ejemplo, nosotros hemos presentado enmiendas a esta ley de vivienda en este mismo sentido que contempla la PNL. Esperamos que se pueda enmendar con el apoyo de todos los grupos en esa línea. Y sí que es cierto que en los actuales planes de vivienda, orientadas todo a vivienda, patrimonio público, pues queda ahí un hueco, que es todo el sector privado, toda la vivienda de propiedad privada, que era una enmienda que queríamos plantear, pero que ya ha sido autoplanteada, porque efectivamente la mayor parte del patrimonio no es público, es patrimonio privado y está siendo poco incentivado para su puesta en uso. Nosotros creo que debería precisarse pues qué tipo de vivienda pueden ser objeto de estas ayudas, podrían ser objeto de estas ayudas, hasta qué superficie, qué tipología, si son pisos, si son casas de pueblos, si son viviendas entre medianeras, y qué concepto es el régimen de alquiler asequible, ¿no? Porque eso significaría, no sé si lo que se plantea, bueno, lo que se plantea en el fondo es que se estudie, ¿no? Pero que determinado régimen de alquiler asequible significaría, que es lo que me sorprende, intervenir en el mercado del alquiler por parte de una propuesta del PAR. Eso significaría intervenir en el mercado del alquiler, que no decimos que no se deba hacer, porque obviamente si tú recibes financiación pública tienes que garantizar un servicio al conjunto de la ciudadanía. También el plazo, pues también sería una cuestión a deducir, quizá 10 años, tanteando cuál es la perspectiva o la idiosincrasia de nuestra población. Quizá parezca excesivo, podrían ser perfectamente 8. Y también sería un tema clave, es que los importes deberían ser significativos. ¿Qué significa ser significativos? Significa ser suficientes. Estamos detectando ya en los planes que está impulsando el Gobierno de Aragón, que los importes de financiación son insuficientes. Los incrementos de coste de la edificación han crecido mucho en los últimos años. La cantidad de 60.000 euros para rehabilitar una vivienda se está quedando corta en todos los puntos que nosotros hemos tanteado respecto a los planes de inversión, y muchas veces ni constructores ni ayuntamientos se lanzan a este proceso porque están viendo que tienen que aportar una cantidad que les desborda su capacidad financiera. Con lo cual, habría muchos elementos a reconsiderar. Este es uno de ellos, pero creemos que la iniciativa obviamente es positiva. Es positiva porque abre un aspecto que es el de la propiedad privada en los núcleos de rehabilitación de vivienda, teniendo claro el objetivo final, que es poner en el mercado cuanta más vivienda en alquiler mejor, porque la vivienda, ya le hemos dicho muchas veces, es un eje crucial en los procesos de repoblación, y para que realmente sea factible el mantenimiento de actividades económicas en nuestros pueblos, no solo se trata de recuperar las antiguas casas de médicos o de maestros o de veterinarios que había en los pueblos, sino también de todo ese sector privado que está sin uso, la mayor parte del sin uso, y que a veces acaba estando en ruina, y con lo cual rehabilitaríamos a su vez patrimonio, y la mayor parte del patrimonio y de la vivienda de momento siguen siendo del sector privado, que es a la que falta una atención específica en las leyes que se están aplicando hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. A continuación, por el Grupo Parlamentario Xunta Aragonesista, señora Las Obras, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, señor Izquierdo, vamos a votar a favor de esta iniciativa porque plantea algo tan básico y tan urgente como es facilitar la rehabilitación de viviendas para destinarlas a alquiler asequible en el medio rural. Y es que la rehabilitación de viviendas tiene muchos impactos, impacto social, económico y medioambiental. Sin embargo, lo que sí que hay que garantizar es que los fondos destinados a la rehabilitación se utilicen de manera eficiente y asegurar que las viviendas rehabilitadas sean realmente accesibles para muchos colectivos, pero sobre todo para los más vulnerables. Llevamos muchas décadas denunciando la despoblación y por este motivo debemos abordar una también de las causas importantes, es la falta de vivienda habitable en muchísimos de los pueblos. Cuando hablas con las alcaldías, muchas veces el gran problema que tienen es la falta de vivienda. Y es más absurdo aún cuando hay muchas viviendas en propiedad privada que están cerradas, que están degradándose por falta de fondos para rehabilitarlas. Por lo tanto, consideramos que es oportuna porque pone el foco en los pequeños municipios donde la política de vivienda necesita de herramientas que se adapten a sus necesidades. Nos parece también positivo que se plantee que la rehabilitación no puede quedar al margen de la estrategia de vivienda, porque es más rápida, más sostenible, más económica y más respetuosa con el patrimonio y con el entorno
que la nueva construcción. Y además nos parece bien que se vincule la ayuda pública a una finalidad social concreta, el alquiler asequible durante un periodo suficiente. Vamos a apoyar, pero sí que habría que añadir matices importantes. Por ejemplo, que estas ayudas deben de ir acompañadas de mecanismos de seguimiento y evaluación, o que se prioricen aquellos municipios en su situación de emergencia demográfica o que demuestren compromiso con un plan local de vivienda que articule esta rehabilitación en una estrategia global. Estos días, en las audiencias legislativas de la Ley de Vivienda, ha surgido este tema por parte de los ponentes que han venido. Ha surgido la idea de facilitar la rehabilitación de viviendas para destinarlas a alquiler asequible en el medio rural aragonés, que es una de las cuestiones, sobre todo para las políticas habitacionales en Aragón. En este sentido, si esto fuese así, el Gobierno de Aragón podría establecer un sistema de alquileres sociales con precios regulados para las viviendas rehabilitadas y se podrían ofrecer subvenciones adicionales a los propietarios dispuestos a alquilar sus viviendas a precios accesibles. Por lo tanto, señor Izquierdo, nos parece oportuna y, desde luego, votaremos a favor y se pueden aún presentar. De hecho, creo que no ha empezado el plazo de enmiendas a la Ley de Vivienda. Se pueden presentar cuantas enmiendas estimen oportunas, desde luego, a este respecto, porque ha sido una de las cuestiones que los ponentes han puesto encima de la mesa. Gracias, presidente. Gracias, señora Las Obras. Por el Grupo Parlamentario Vox Aragón, señora Ruco, tiene la palabra. Gracias, presidente. Pues efectivamente esto se puede poner una enmienda en la Ley de Vivienda, como ha dicho también los compañeros de Teruel Existe y de Junta Aragonesista, porque sí que es verdad que en este proyecto de la Ley de Vivienda solo se dedican 2 artículos a la vivienda libre, y eso es importante. Aquí la novedad, porque es una novedad, porque es diferente al Plan 700, la novedad es lo que usted acaba de decir que quería ampliar, y es que los destinatarios sean para la vivienda privada. Ya sabemos que el Plan 700 permite la rehabilitación y o construcción, como dijo el consejero, de cerca de 900 viviendas. Esas ayudas iban entre 50.000 y 66.000 euros por vivienda rehabilitada. Pero usted lo que propone prácticamente es lo mismo, pero una rehabilitación de una vivienda privada. A nosotros ya nos parece bien, porque es un instrumento más para poner en el mercado más vivienda. Sería una línea de ayudas, como decimos, de propiedad de particulares, si bien con una condición: la obligatoriedad de poner dichas viviendas en alquiler asequible el tiempo determinado, el que se determine, acorde al dinero recibido, porque evidentemente no se puede dar nada a cambio. Entonces, es una propuesta buena para más vivienda, para impulsar la vivienda, para la regeneración de municipios y de los cascos históricos, para fijar la población, para una mayor actividad. En fin, como vemos, son varios los motivos por los que votaremos que sí, y le animo a que presente la enmienda en el proyecto de la Ley de Vivienda. Ahora sí, hay que tener en cuenta que hay algo de lo que siempre tenemos que hablar y que se habla también en las audiencias legislativas, y es la inseguridad jurídica que hay en estos momentos cuando las personas ponen en alquiler su vivienda. No hay más vivienda en el mercado por la inseguridad jurídica en el alquiler. Gracias. Gracias, señora Ruco. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Sánchez, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Izquierdo, le adelanto también que el Grupo Socialista votará a favor de esta iniciativa. Vemos una iniciativa que es oportuna, el crear esta nueva línea de ayudas, porque, como ya se ha comentado, el Plan 700 recoge esa línea de rehabilitación, pero destinada solo para que los ayuntamientos rehabiliten o construyan, y usted ya lo ha matizado al principio de su intervención, estas se destinarían a las viviendas privadas. Creemos que pueden tener una buena acogida. En el plan estatal del Gobierno de España, por ejemplo, tiene un programa que es el de las ayudas a la rehabilitación para la mejora de la eficiencia, y estas ayudas tienen una gran acogida. Es tanta que son varias las veces que se han tenido que ampliar el crédito, porque el crédito que inicialmente se destinaba a estas ayudas pues se ha visto agotado. Por tanto, creemos que estas ayudas, esta nueva línea que usted plantea, pues puede tener la misma acogida, y el hecho de que estas ayudas estén condicionadas a que esas viviendas sean destinadas a un alquiler asequible durante un periodo de tiempo
que puede ser pues de más o menos años, ya lo he dicho que eso sería estudiarlo y concretarlo, pues puede tener o tendría, mejor dicho, un doble beneficio. Por un lado, se vería beneficiado el propietario porque gracias a esas ayudas públicas podría rehabilitar una vivienda pues que en estos momentos no se encontraría en las mejores condiciones para ser habitadas, y se beneficiaría también ese futuro inquilino que podría beneficiarse de ese alquiler asequible que le ayudaría a poder tener un alquiler al que no deba destinar una gran parte de su salario para poder pagarlo. Y también podríamos decir, se vería beneficiado el propio municipio, que de esta manera pues vería ampliado ese parque de vivienda que, pues como todos bien sabemos, los municipios se encuentran en una situación delicada en cuanto a vivienda, con el hándicap de que, a diferencia que en las grandes ciudades, pues en los pequeños municipios poca o ninguna nueva vivienda se construye, la oferta tanto de alquiler como de venta es muy limitada. Y, como digo, pues no se puede ampliar esa oferta porque la construcción de nuevas viviendas es prácticamente nula. Restringe de esta manera la oferta y el mercado se encuentra en una situación pues bastante complicado. Por tanto, pues usted lo decía también, esta nueva línea de ayudas lo que supondría es lo que usted comentaba, tanto que hablamos de la despoblación y de intentar realizar políticas para evitar luchar contra la misma, pues contribuiría a que se pueda fijar población y a que aquellos jóvenes que quieren quedarse en los municipios pues realmente puedan hacerlo y no tengan que abandonarlos por la falta de vivienda. Como le decía al principio, creemos que es una línea o una iniciativa oportuna, creemos que puede tener una buena acogida como están teniendo las ayudas a la rehabilitación del Plan estatal y, por tanto, votaremos a favor. Muchas gracias, señora Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Cobos, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Pues, señor Izquierdo, también le adelanto que el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, va a apoyar esta iniciativa. Y no es baladí, porque usted habrá escuchado en más de una ocasión al consejero López, que dice aquello de ¿en qué municipio de Aragón no encontramos en su calle mayor más de un inmueble abandonado? Con lo cual es coherente con lo que este Ejecutivo, del señor Azcón, y las palabras que el consejero López viene manifestando, la necesidad de fomentar la rehabilitación de viviendas en los municipios aragoneses. Además, la realidad es tozuda. Lo sabemos todos los grupos parlamentarios. Este Ejecutivo es consciente y por ello ha puesto en marcha el Plan Aragón Más Vivienda, un Plan Aragón Más Vivienda que tiene un programa, como todas sus señorías han manifestado, el programa 700, que precisamente destina ayudas a rehabilitar viviendas de titularidad municipal, que ha tenido una gran acogida, que destina de 60.000 euros a 55.000 euros por vivienda en función del municipio, que ya está la orden en el 2024, con lo cual este Gobierno no solo anuncia, sino que actúa y ejecuta, que la acogida ha sido espectacular. 249 municipios han solicitado ayudas, 556 viviendas. Por eso, señorías, este grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa, porque es coherente con las políticas que ya viene realizando este Ejecutivo, porque va más allá de una mera iniciativa urbanística, va de cohesión territorial, va de apoyar y fomentar la implementación de población en el territorio, va de apoyar la lucha contra la despoblación. Creemos que es una buena iniciativa, así que este grupo parlamentario la va a apoyar y simplemente darle la enhorabuena, porque creo que va a concitar usted la unanimidad de esta comisión en esta iniciativa tan importante para la despoblación y para fijar población en el territorio. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Cobos. Pues pasamos a votación de la proposición de ley. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Señor Izquierdo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Agradecerles a todos el tono y sobre todo el voto a favor, y decirles simplemente que soy consciente de que la ley de vivienda está en marcha, pero creo que esto es una iniciativa que, por supuesto, introduciremos entre nuestras enmiendas
esta cuestión, pero creo que y creemos que el Gobierno de Aragón tiene que ser el que marque un plan. No es una cuestión legislativa, que también es una cuestión de un plan. Hay que saber qué capacidad tiene el Gobierno de Aragón a nivel económico. Insisto mucho en eso, porque creo que cuando se gobierna pues hay que contar con el dinero que se tiene, pero si el Gobierno de Aragón tiene capacidad y puede hacer incluso pues a lo mejor un plan piloto, es decir, vamos a probar en una comarca o vamos a probar con un número de con dinero, el dinero que salga, si salen 10 millones de euros yo estoy seguro que se agotará, porque es una cuestión que la gente va a usar. ¿Por qué? Porque son viviendas, como digo, que muchas de ellas están vacías. Entonces, las van a poder rehabilitar, las van a poder mejorar y las van a usar. Y como decía la señora Sánchez, los de energía, de mejora energética, están siendo un éxito. ¿Por qué? Pues porque al final se echa una mano a la gente a mejorar su vivienda. Si complementamos esto, yo creo que podemos ser capaces de poner muchísima vivienda en el mercado. O sea que muchas gracias a todos y no tengo duda de que lo impulsaremos entre todos y conseguiremos que llegue a buen puerto. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Guitarte, señora de las Obras, señora Ruco, señora Lostroy, señora Sánchez, señora Cobos. Pasamos al punto número 5, debate y votación de la proposición no de ley 149/25 sobre una reserva de vivienda pública en alquiler para jóvenes, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora Sánchez por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Señorías, seguimos hablando de vivienda, de alquiler y en este caso ahora de jóvenes. Espero tener la misma suerte con la que han contado las iniciativas anteriores, que han sido aprobadas todas por unanimidad, aunque no creo que se trate tampoco de suerte, sino un poco de coherencia con lo que se viene diciendo y lo que se viene defendiendo. Por activa y por pasiva hemos escuchado al señor Azcón y al consejero, el señor López, decir que en Aragón hay más de 47.000 jóvenes que no pueden emanciparse por la falta de vivienda. Por ello, desde el Grupo Socialista presentamos esta iniciativa que, como habrán podido comprobar, hay una parte que se centra en las viviendas de la Merced por su próxima adjudicación, pero es algo que queremos hacer extensible a todas las promociones de viviendas públicas. Centrándonos un poco en lo que nos ocupa, que es en la provincia de Huesca, desde 2019, al igual que ocurre en el resto de Aragón, se han venido produciendo un crecimiento sostenible de los precios de la vivienda, tanto de alquiler como de compra. Sin embargo, es la capital oscense y la provincia alta aragonesa la que encabezan los encarecimientos del precio de vivienda en Aragón, siendo estos muy superiores a la media de nuestra comunidad. Ya en la pasada legislatura, tanto el Gobierno de Aragón como el propio Ayuntamiento de Huesca dieron pasos significativos para ampliar el número de viviendas en la capital alta aragonesa, como son estas 27 primeras viviendas construidas en el solar de la Merced, destinadas a alquiler asequible, que están próximas a ser adjudicadas a sus futuros inquilinos. Según declaraciones del señor Azcón el pasado mes de febrero, aseguraba que en un plazo de 3 o 4 meses podrán ser adjudicadas. Por tanto, si se cumplen estos plazos, pues tienen que estar ya a la vuelta de la esquina. Este proyecto de viviendas de la Merced posteriormente fue ampliado con una segunda y una tercera fase, haciendo un total de 88 viviendas y contando también con el respaldo del Ministerio de Vivienda. Según pudimos saber por manifestaciones de los responsables de suelo y vivienda de Aragón, el criterio de adjudicación de estas viviendas será el de sorteo. Este criterio lo que consideramos es que va a dificultar precisamente el acceso a estas viviendas a los jóvenes de la ciudad de Huesca, porque naturalmente en ese sorteo podrán participar todos aquellos que cumplan con los criterios que se fijen. Es por ello por lo que desde el Grupo Socialista, en pro de favorecer la emancipación de los jóvenes y ayudarles a iniciar ese proyecto de vida de una manera independiente, hemos presentado esta iniciativa en la que instamos al Gobierno de Aragón, entre otras cosas, a, en primer lugar, revisar esos criterios de adjudicación de las 88 viviendas de la Merced para que al menos un 30% de esas viviendas puedan ser adjudicadas o se reserven para los jóvenes de entre 18 y 35 años y que pues para ello se revise cuanto
se revisen y se realicen cuantas modificaciones legales sean necesarias para poder cumplir con ese criterio. Pero, como les decía al principio, esto no queremos que se quede solo en la ciudad de Huesca y en esa promoción de viviendas de la Merced, sino que queremos que sea extensible a todas las promociones de vivienda pública. Por ello, lo que solicitamos además es que se pueda exigir a Suelo y Vivienda de Aragón que entre todas sus promociones pues siempre haya una reserva del 30% de las viviendas para los jóvenes y que dicha reserva pueda ser garantizada por ley. En este caso, como ya se ha comentado con la anterior iniciativa, actualmente estamos trabajando en el proyecto de ley de vivienda de Aragón, acaban de terminar las audiencias legislativas, comienza el periodo de enmiendas, por ello queremos que este hecho, esta garantía de ese 30% de viviendas públicas para jóvenes, pues queda recogido en esa ley. Como decía, esperamos contar con el apoyo de todos ustedes. Consideramos que realmente es así la manera de mostrar nuestro compromiso con los jóvenes y lo que queremos realmente es ayudarles y poderles facilitarles el acceso a la vivienda. Así que les pido el voto favorable a todos ustedes y por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Mixto Partido Aragonés, señor Izquierdo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Sánchez, empieza bien. Yo le voy a votar a favor, o sea que el primero lo tiene. Sí que me surgen algunas dudas, pero bueno, supongo que al final lo que tenemos que tratar de poner encima de la mesa es la necesidad que tienen esos más de 47.000 jóvenes. No es un dato que doy yo, es un dato que da el consejero cada vez que interviene, que 47.000 jóvenes en Aragón, hombres y mujeres, tienen la imposibilidad de encontrar una vivienda que les gustaría tener para emanciparse. Es cierto que yo desconozco si legalmente se puede hacer o no se puede hacer esa reserva para jóvenes, con qué criterios. O sea, creo que quizá la proposición es excesivamente específica, es decir, dice cosas muy concretas que yo desconozco, seguramente ustedes lo habrán consultado si se puede o no se puede. Lo que está claro que salga o no salga adelante esta proposición, lo que deberíamos fomentar entre todos es que los jóvenes tengan un acceso mucho más sencillo a la vivienda y sobre todo en unas condiciones mucho mejores. En este momento, como digo, es un porcentaje altísimo. Aragón es una tierra despoblada. Somos muy pocos habitantes y son 47.000 personas. Quiero decir, es la ciudad de Huesca prácticamente entera está buscando vivienda y no lo encuentra, ¿no? Si hiciéramos el símil. Por lo tanto, ojalá se apruebe y si se aprueba, ojalá sirva, como le digo, para mejorar el acceso legal. Lo que pongo en duda, permítame, es si es posible o no hacer esa reserva del 30% y con qué condiciones, porque al final no sé si alguien puede acceder a la vivienda, se puede primar que acceda uno de 30 y el de 31 no. No sé, es un poco complicado. Entiendo el tono de la proposición y me parece bien, pero simplemente le pongo esos dos peros, aunque voy a votar a favor, porque no sé si se puede limitar el acceso a la vivienda por la edad, porque al final es la única manera en algún sitio habrá que ponerla, a menor de 40, menor de 30, menor de 20, no lo sé. Sí que se limita pues mediante los ingresos, mediante unas cuantas cuestiones, sí que es cierto que eso es así. El tema de cómo usted lo marca, como digo, una reserva del 30% entre 18 y 35 años, no sé si es posible o no, no lo sé, lo desconozco. Como digo, votaré a favor porque entiendo que la propuesta es positiva, es buena y va a perseguir precisamente eso que estamos diciendo todos. Hay falta de vivienda y donde más, o en el sector poblacional, donde más falta hace la vivienda es en los jóvenes. Por lo tanto, votaremos a favor. Muchas gracias, señor Izquierdo. Por el Grupo Parlamentario Aragón Progresista, señor Guitarte, tiene la palabra. Pues nosotros también votaremos a favor, precisamente por el espíritu general de la PNL, aunque nos gustaría hacer algunas precisiones o intentar aclarar algunas cuestiones al respecto. Por ejemplo, yo creo que la clave es la expresión al menos, porque realmente en estas peticiones de vivienda suele haber mucho más de un 30% de jóvenes los peticionarios, suelen ser bastante más de un 30%. Entonces, garantizar ese 30% no debería ser limitativo, o sea, si son un 40, si son un 50, los que sean. Y luego hay otra cuestión que no sé
no sé si usted iba orientado hacia ahí, a garantizar ese 30% para jóvenes que viven solos o no, o para parejas. Lo digo porque los criterios de adjudicación suelen ser lo que antiguamente se conocía con o sin cargas familiares, que sí que es una expresión un poco del antiguo régimen, pero que en el fondo sería muy fácil de especificar si lo que queremos es facilitar acceso a vivienda a singles, o sea, a personas que viven solas, o a parejas, a matrimonios jóvenes, y ahí en ese ámbito, si el ámbito es amplio, pues obviamente estamos por encima del 30%, sí, que yo creo que casi siempre. Sería interesante si queremos garantizar ese 30% solo para personas que viven solas, ¿no? No sé si esa es la intención o no. En cualquier caso, nos parece absolutamente correcto. De hecho, no creemos que se deba limitar solo a la Merced. Imagino que la Merced es por la cuestión de actualidad, porque se van a adjudicar ahora. Esto también hace falta, pero muy claramente en el medio rural. En el medio rural también hay que incentivar el acceso a vivienda de los jóvenes, que son los que se deben quedar y los que deben iniciar su proyecto de vida allí. En el fondo, la verdad es que es una gran oportunidad para Sol y Vivienda de Aragón de convertirse en la gran empresa pública aragonesa de gestión de vivienda. Así que es una cuestión que nunca la hemos asumido con claridad, porque podría intervenir en muchos de estos mercados y garantizar de manera prioritaria el acceso de un sector de la sociedad que no lo ha tenido casi nunca fácil. Hay muchas formas de hacerlo, hay muchas prioridades que se pueden acompañar, no solo el de ser joven. También es cierto que hay que precisar lo que es joven. A lo mejor el 35 años ahora ya empieza a ser hasta poco, ¿no? Porque la mayoría empiezan a independizarse mucho más tarde, cercanas ya a los 40. Pero bueno, en cualquier caso apoyaremos la PNL, nos parece interesante y nos parece que es una de las políticas que se debe incentivar desde el Gobierno de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Por el Grupo Parlamentario Xunta Aragonesista, señora Las Obras, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, señora Sánchez, nosotros también vamos a votar a favor. De momento tiene suerte y sobre todo porque aborda uno de los grandes retos sociales de nuestro tiempo, que es el acceso de la juventud a una vivienda digna. Y apoyaremos todas las iniciativas que contribuyan a garantizar el derecho de la vivienda, pero sin perder de vista el principio de justicia social que debe guiar toda la política pública. También hemos hablado antes de las audiencias legislativas de la Ley de Vivienda. También los expertos, asociaciones y representantes sociales que han venido también han puesto encima de la mesa un problema que no es exclusivo de esta comunidad tampoco, que es la dificultad de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. Y sí que han comentado pues muchos puntos clave que suelen salir en estas audiencias, que es la precariedad laboral y los bajos salarios de los jóvenes, lo que dificulta el alquiler o la compra, la escasez de vivienda pública o asequible, especialmente en núcleos urbanos o zonas con alta demanda, o también requisitos estrictos para acceder a hipotecas o alquileres que muchos jóvenes no cumplen. Esto es lo que nos hemos oído estos días en esas audiencias. Usted hoy ha hablado de Huesca, de la ciudad de Huesca, pero realmente es algo que se extrapola a todo Aragón. El alquiler ha subido muchísimo y se ha convertido con un problema, desde luego, para la vida laboral, la autonomía personal y un proyecto vital de los jóvenes. Usted, en la iniciativa que hoy trae aquí, tiene un valor simbólico y práctico. Habla de ese 30% de vivienda pública en alquiler para jóvenes, que nos parece un paso en la dirección correcta, que esta lógicamente es la idea, pero que luego habría que marcar todos los requisitos y, digamos, todos los condicionantes para llevar a cabo. Yo creo que aquí lo que se trata es de quedarnos hoy con esa idea. Y compartimos este criterio, pero también consideramos que esta medida no puede ser excluyente, porque también lo hemos oído estos días, hay muchas personas que tienen problemas de acceso a la vivienda, aparte de los jóvenes, que son personas mayores, familias monoparentales o personas con discapacidad que necesitan el mismo derecho y que deben de estar presentes en cualquier actuación pública con cupos específicos, porque defendemos un reparto equitativo y justo acompañado de políticas transversales que garanticen, desde luego, el acceso a la vivienda desde una perspectiva social amplia. Nosotros defendemos que la nueva Ley de Vivienda debe de tener una visión valiente y atender propuestas como las que hoy se han hablado aquí. No es un privilegio, es una medida de justicia social. Ya se ha hablado de los 47.000 jóvenes que no pueden emanciparse por no tener una vivienda.
Consideramos que el derecho a la vivienda no puede depender de la suerte ni del mercado y que esta nueva ley tiene la oportunidad histórica de sentar las bases para una política de vivienda pública sólida, accesible y coherente con las necesidades del presente. Volvemos a decir que nos parece muy bien esa reserva del 30%, que es abrir muchas puertas a una generación, pero que no hay que olvidar esos colectivos que he nombrado de personas mayores, familias monoparentales y familias con discapacidad que también necesitan una vivienda accesible y digna. Gracias. Muchas gracias, señora Las Obras. Por el Grupo Parlamentario Vox Aragón, señora Rouco, tiene la palabra. Bien, gracias, presidente. Hoy debatimos una proposición no de ley que pretende reservar un 30% de viviendas públicas de alquiler para jóvenes. Ya sabe que desde Vox hablamos de personas jóvenes y no tan jóvenes. Vamos a manifestar nuestro voto en contra y le vamos a explicar nuestras razones de una forma muy clara. El acceso a la vivienda no es tanto un problema de falta de preferencias administrativas, sino el resultado de al menos de dos causas objetivas. Por un lado, el escaso poder adquisitivo de nuestros jóvenes y no tan jóvenes, de muchas familias. La tasa de paro juvenil, ya sabemos que en Aragón se sitúa en el 25%, lo que evidencia que el verdadero problema de emancipación es la falta de empleo estable y bien remunerado. Por el contrario, hoy, tras años de bipartidismo, estamos en una situación de precariedad laboral, unos sueldos que no se corresponden con el precio de las cosas, incluyendo la vivienda. Y todo ello se agrava con la presión fiscal asfixiante que sufren nuestros trabajadores y nuestros empresarios, fruto, como digo, de las políticas de izquierda y también de las políticas del PP, que se niegan a una verdadera rebaja fiscal que apoya a las familias españolas. Por otro lado, la reducción de la oferta de vivienda de alquiler como consecuencia de años de normativa intervencionista, con una nueva ley de vivienda estatal que lo que genera es inseguridad jurídica para todos los propietarios y medidas populistas que han hecho que muchos retiren sus viviendas del mercado. Por lo tanto, no es un problema de falta de reservas o cupos, sino de falta de poder adquisitivo y de escasez de vivienda disponible para jóvenes y para no tan jóvenes. En el caso concreto que nos ocupa, la promoción de viviendas públicas de la Merced en Huesca, vamos a poner en valor que el acceso a las viviendas ya está restringido a personas que no superen 5 veces el IPREN. Se facilita el acceso a las viviendas a las familias trabajadoras, a las personas con rentas moderadas y también a los jóvenes de 35 y de 36 años. ¿Usted le quiere decir que a los de 36 años ya no van a entrar en este 30%? Lo que se facilita, lo digo, es el acceso a las familias trabajadoras con rentas moderadas y también a los jóvenes. Además, los jóvenes que acceden a estas viviendas pueden beneficiarse del bono joven alquiler de 250 euros, que es una ayuda directa. Por tanto, el proyecto ya cumple el objetivo de facilitar el acceso a quienes realmente lo necesitan, sin necesidad de establecer unos nuevos condicionantes. Por eso le digo, ¿por qué 35 y no 36 o 37? Lo que deberíamos de fomentar, señorías, es que cualquier español que así lo decida pueda acceder a una vivienda en propiedad y no quedarse atrapado permanentemente en el alquiler. Nuestro proyecto de sociedad debe aspirar a que los jóvenes, las familias y los trabajadores también de 37 años y demás puedan ahorrar, puedan prosperar y puedan convertirse en propietarios de su vivienda. Desde Vox ya sabe que apostamos por políticas que promuevan la creación de empleo estable y bien remunerado, que reduzcan la presión fiscal sobre trabajadores y empresas, que garanticen la seguridad jurídica para propietarios e inquilinos y que se aumente la oferta de vivienda mediante la liberalización del suelo y la simplificación de trámites. Por todas estas razones y porque creemos que no es esta solución de fondo, es un parche, votaremos que no a esta PNL. Gracias. Muchas gracias, señora Rouco. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Cobos, tiene la palabra. Gracias, señor presidente.
Pues, señora Sánchez, resulta verdaderamente llamativo que hoy traiga usted aquí esta iniciativa, como si el Partido Socialista no tuviera ningún tipo de responsabilidad ante el grave problema de emergencia social que tenemos en estos momentos, que es la vivienda. Hoy resulta que al Partido Socialista les preocupan los 47.000 jóvenes aragoneses que tienen problemas a acceder a una vivienda y que, gracias a la inacción del Ejecutivo anterior, no han tenido oportunidad. Porque les recuerdo que han sido ustedes quienes han gobernado durante estos años anteriores en esta comunidad. Ustedes han sido los que han tenido las herramientas y han podido poner soluciones porque las han tenido en su mano y no las han realizado. Y dicen que quieren reservar un 30% de las viviendas públicas para jóvenes. Y lo traen hoy, cuando se está debatiendo en esta Cámara, cuando hemos terminado ya las audiencias legislativas y están ya la fase de enmiendas y podemos presentar enmiendas al proyecto de ley de vivienda, y ustedes ni siquiera la quisieron debatir. Ustedes votaron en contra de la toma en consideración del proyecto de ley de vivienda y ahora pretenden, por medio de una proposición no de ley, saltarse todos los cauces parlamentarios y legislativos para que quede condicionada a la presentación de las enmiendas. Pero ustedes, ¿a qué están jugando? Ustedes no tienen ningún respeto institucional a esta Cámara. Si lo que realmente quieren es una reserva del 30% para jóvenes, presenten ustedes enmiendas y no intenten que les aprobemos una proposición no de ley. Pero le voy a decir una cosa más. Ustedes que no se enteran de lo que está haciendo el actual Ejecutivo. En todas las concesiones demaniales que está sacando el Gobierno de Aragón, tanto en Zaragoza como en Teruel ya, y se extienden al resto, la reserva para jóvenes es del 80%. Del 80% frente a su 30%, 80% frente al 30%. Y es más, y además lo ha puesto encima de la mesa algún portavoz parlamentario que me ha precedido en el uso de la palabra. Lo extendemos a los 39 años, usted se queda en 35, con lo cual su propuesta no es solo poco ambiciosa, sino que poco realista, porque la realidad hoy en día es que, como bien ha dicho el señor Guitarte, ahora los jóvenes cada vez se emancipan más tarde. Y le voy a decir algo más. ¿Por qué solo para los jóvenes? ¿Por qué tenemos que establecer estos porcentajes solo para los jóvenes? Si también se lo ha dicho la señora Las Obras, que el acceso a una vivienda es un problema de emergencia para otros colectivos. Miren, en el Plan Aragón Más Vivienda también tenemos un programa específico para municipios turísticos. En este, por ejemplo, no hemos establecido el 80% de acceso a los jóvenes. ¿Por qué? Porque hay otras necesidades. Pero ¿y si sacamos una promoción de vivienda para aquellos colectivos que se encuentran en extrema vulnerabilidad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Les vamos a limitar el acceso? Mire, señora Sánchez, nosotros lo que hacemos es hacer política real y acorde con las necesidades. Nosotros no nos quedamos en meros titulares, nosotros no somos oportunistas. Por eso, si realmente lo que a ustedes le preocupa es el acceso de la vivienda a los jóvenes, y no solo el rédito político, que es lo que usted está intentando con esta iniciativa, apoyen la ley, propagan enmiendas y participen en el trabajo serio que se está haciendo por parte de este Gobierno. Así que seamos honestos con los aragoneses, señoría, y ya le digo que el Partido Popular no va a participar de esta iniciativa parlamentaria que usted ha traído aquí, primero porque no es el momento procesal oportuno y porque, desde luego, nuestra propuesta y nuestras actuaciones son mucho más ambiciosas de lo que ustedes están planteando. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Cobos. Pasamos a la votación de la proposición no de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues decae la proposición no de ley por 9 votos a favor y 10 en contra. Explicación de voto por el grupo parlamentario. No. Señor Guitarte, señora Las Obras, señora Rouco. Sí, gracias. Mire, Partido Socialista, la verdadera precariedad laboral de los jóvenes es lo que ustedes han traído el bipartidismo, tanto la izquierda como el Partido Popular, porque sus políticas equivocadas, sus políticas nefastas han ahogado a todos los jóvenes y no tan jóvenes, han ahogado a las familias trabajadoras. Ustedes han creado una nueva clase social, un grupo social que es el precariado, que sufre la mayoría de nuestros jóvenes y de nuestros no tan jóvenes, sufren la inestabilidad laboral y la baja remuneración. Y ese es el logro de los dos partidos.
Muchas gracias, señora Ruco. Señora Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista. Sí, gracias, presidente. Solo dos cosas. A la señora Rouco decía que la verdadera razón es la precariedad laboral y la presión fiscal. Esas son para usted las razones por las que los jóvenes no pueden acceder al mercado de la vivienda. Yo les pregunto por qué ustedes no apoyaron entonces la reforma laboral, que precisamente a quien beneficiaba era a los jóvenes de nuestro país. No lo entiendo. Habla usted de las viviendas de la Merced, que tienen un precio limitado, en plan 5 veces el IPREM, para poder favorecer a todos aquellos colectivos vulnerables. Bien, es que es lo que es eso, es un alquiler asequible. Un alquiler asequible supone que las personas que acceden a ellos no tengan que destinar buena parte de su salario a pagar el alquiler. Hay que poner el límite en una edad. Hemos puesto 35 años porque el proyecto de ley de vivienda de Aragón cifra a los jóvenes, a los 47.000 jóvenes entre 18 y 35 años. Simplemente por eso, y a usted, señora Cobos, simplemente le voy a decir: a partir de ahora le voy a tener que pedir permiso cuando quiera presentar una iniciativa para ver si es el momento o no es el momento, para ver si el tema que queremos traer a debate es oportuno o no es oportuno. Creo que tenemos la suficiente libertad para presentar las iniciativas que queremos y cuando queremos. Y no se preocupe, que haremos el trabajo que tengamos que hacer y presentaremos cuantas enmiendas tengamos que presentar a este proyecto de ley de vivienda de Aragón, que, como quedó claro en el debate, no nos parece para nada correcto y no nos parece para nada adecuada, y que tenga que ser la ley de vivienda de Aragón. Y permítame que le diga, no le he visto enfadarse de la misma manera con el señor Izquierdo en su iniciativa, cuando también se ha comentado que era algo que podía enmendarse o presentarse como enmienda a la ley. No sé qué es lo que le ha molestado de esta iniciativa. Simplemente nosotros, en este caso, vaya terminando, señora concluyo Sánchez. ya, queríamos centrarnos en los jóvenes. Estamos totalmente de acuerdo con la señora Las Obras de que hay más colectivos vulnerables a los que tenemos que ayudar y facilitar ese acceso a la vivienda, pero esta iniciativa se centraba en los jóvenes y es por ello por lo que la hemos presentado. Muchas gracias, señora Sánchez. Señora Cobos, tiene la palabra. Faltaría más, señora Sánchez, que usted me tuviera que pedir permiso, por Dios. Por supuesto que no. Pero le voy a explicar la diferencia así entre la iniciativa del señor Izquierdo y la suya. El señor Izquierdo lo que plantea es dentro de una planificación, no dentro de una ley. Y usted, dentro de su proposición no de ley, el punto número 4 en concreto es introducir en la ley de vivienda de Aragón. Oiga, preséntelo como enmienda. Es que estamos en estos momentos en ese proceso. Presente usted la enmienda. Por eso le he dicho que no se le va a votar, porque está usted intentando por la puerta de atrás realizar algo cuando usted no ha apoyado desde el inicio una ley de vivienda de Aragón, no ha querido ni siquiera que se debatiera, con lo cual no sean ustedes hipócritas. Utilicen los cauces reglamentarios y sean leales con esta Cámara. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Cobos. Pasamos al punto número 6, luego sin preguntas. ¿Algún diputado quiere hacer luego preguntas? Pues, terminado el orden del día, se levanta la sesión y ahora tenemos mesa ampliada, mesa y junta ampliada.